Buenas noches, hermano precioso, querido. Dios esté bendiciendo, enriqueciendo tu vida y enriqueciendo nuestros corazones a través de la palabra que en esta noche juntos vamos a meditar. Avanzamos un poquito más, ya estamos entrando en el capítulo 6 del libro a los Hebreos. Y en este fragmento de la palabra de Dios, el escritor va a exponer la niñez espiritual versus la madurez espiritual. Por lo tanto, nosotros vamos a leer desde el capítulo 5 y verso 11 en adelante para observar lo que el escritor ha querido dejarnos y que a través de esta palabra podamos ser movidos hacia aquel objetivo que nos está presentando Hebreos capítulo 6. Vamos juntos a mirar la escritura. Capítulo 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vergüenza. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hasta aquí nomás en esta noche la lectura de la palabra de nuestro Dios. Decíamos que el planteamiento está entre la niñez espiritual y la madurez espiritual. Es lógico que haya niños espirituales en una congregación. Debemos estar felices porque haya niños espirituales en la congregación, porque esto nos está hablando de una iglesia que está en crecimiento, una iglesia que está avanzando, y el Espíritu Santo está incorporando a la iglesia a aquellos que están recibiendo a Jesús, que son niños espirituales y deben recibir la leche espiritual. Por eso la importancia, queridos, de orar por las células que la iglesia está teniendo, en las cuales está impartiendo los rudimentos de la palabra de Dios a los que están iniciados, y también están las células
que están motivando y enseñando a los hermanos a salir de ese rudimento de la palabra de Dios para ir por aquellas cosas mejores que conciernen a la salvación. Lo que no es lógico es que en la iglesia haya hermanos que después de tanto tiempo, fíjate que dice allí el versículo 12 que hemos leído del capítulo 5, después de tanto tiempo, aún se les debe enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y lo que es peor, puede también que haya en la iglesia hermanos que no solo sigan permaneciendo en los rudimentos de la palabra de Dios, sino que están cómodos en ese lugar y no están haciendo absolutamente nada para avanzar. Queridos, no hay duda que una iglesia espiritual es una iglesia que se cuida, donde los hermanos cuidan al que tienen al lado, para que no haya hermanos que después de mucho tiempo sigan siendo niños espirituales. Una iglesia espiritual es aquella que observa. Y si hay alguno que se siente cómodo en los rudimentos de la palabra de Dios, bueno, sea llamado de atención para esa persona, o se le llame la atención a aquella persona para motivarla a dejar los rudimentos de la palabra de Dios. La iglesia poderosa es la iglesia que crece, teniendo, dice el verso 14 del capítulo 5, una percepción, ¿sí? Una percepción, qué preciosa palabra. Es decir, teniendo los sentidos bien ajustados para poder discernir entre el bien y el mal, para poder entender claramente cuál es el camino que Dios le está proponiendo, pero también discernir claramente aquellas maquinaciones que también terminan siendo caminos que el enemigo de nuestras almas puede presentarnos. El capítulo 6 comienza con esta expresión, por lo tanto. Es una expresión que parece un enlace, pero es una expresión vital para poder entender uno de los pasajes más difíciles de poder comprender en la Escritura. Miren, yo les comentaba a mis pares, a pastores pares míos, que por lo menos hay 6 interpretaciones acerca de este pasaje, una distinta de la otra, teólogos de los cuales sus escritos están en muchas de nuestras bibliotecas. Pero queridos, hemos llegado a un acuerdo en el entender este capítulo con nuestros otros pastores, y esto es lo que vamos a bajar a la congregación, y esto es lo que vamos a enseñar a la congregación, porque esto es lo que estamos entendiendo de este pasaje. Por lo tanto, dice allí Hebreos, por lo tanto, es decir, vamos a hacer un resumen de esto. Y el resumen es, dejen los rudimentos. Esta palabra rudimento significa iniciación de la doctrina. Dejen la iniciación de la doctrina. Enséñenla, pero dejen, avancen. No se queden allí. Por eso dice allí el versículo 1, esta tremenda expresión. Me encanta cómo empieza el capítulo 6 en el verso 1.
Vamos adelante a la perfección. Para dar ese paso tenemos que dejar estos rudimentos primeros de la palabra de Dios. Inmediatamente va a hablar de algunos conceptos que se contienen en los rudimentos de las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero tengamos en cuenta que esta carta está dirigida a nuestros hermanos primeros, que en su mayoría eran israelitas, eran hebreos, y venían con todo un trasfondo cultural, el cual la ley les había impuesto, y sus corazones y sus mentes habían sido grabadas con la impronta de los requisitos de la ley. Y entonces dice la palabra de Dios allí en el verso 1, dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Queridos, para tan solo nombrar esto, cuando nosotros leemos este pasaje, no se está refiriendo aquí la doctrina de bautismos al bautismo que como miembros de la iglesia hemos recibido, ¿sí? Que es el bautismo del Espíritu Santo, y también hemos pasado por el bautismo de las aguas. No se está refiriendo a esta doctrina de bautismo, sino se refiere a la doctrina de bautismo tocante a la limpieza que la ley exigía al pueblo terrenal de Dios. La imposición de manos no es la imposición de manos que nosotros practicamos y que está fundamentada en las mismas palabras del Señor en la Gran Comisión. La imposición de manos tiene aquí, en la expresión original, tiene la relación con los sacrificios, donde aquel que llevaba un sacrificio en la antigüedad ponía la mano sobre aquel animalito en imagen, ¿sí?, de poder transmitir sus pecados hacia el animalito. Figura de aquello que hizo Dios cuando tomó nuestro pecado y lo puso sobre su Cordero, sobre su Hijo unigénito, Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, se refuerza el capítulo y este concepto, y dice allí en el verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Claro, nosotros lo leemos así y decimos, bueno, entonces quiere decir que hay una posibilidad de que Dios no lo permita. No, no es este el sentir de la palabra de Dios. El escritor dice, vamos adelante a la perfección y esto vamos a hacer. Y Dios lo va a permitir. No porque en algún momento no lo permita, sino que siempre lo va a permitir, porque la Escritura nos alienta, nos mueve. Por ejemplo, allí en Efesios, a que nosotros alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo. Y también se repite esto en las cartas restantes que el apóstol Pablo escribe como constructor de la iglesia. Por lo tanto, ni siquiera podemos pensar que Dios no quiere o va a poner alguna traba para que nosotros avancemos. Por el contrario, el deseo de nuestro Padre es que avancemos hacia la perfección. Y de nuestra parte, la respuesta tiene que ser, y esto es lo que vamos a hacer. Quiera Dios que esto sea una realidad en vos y en mí y en todos nosotros de la iglesia en Munro. ¿Por qué? ¿Por qué ir a la perfección? ¿Por qué ir por más en las cosas de Dios? Fíjate lo que dice el verso 9.
Estamos persuadidos, dice el escritor, que hay cosas mejores que conciernen a la salvación. Hay cosas mejores en torno de la salvación que los rudimentos, que los primeros pasos. Vamos a seguir girando en la salvación, porque la Biblia habla de salvación, porque hablar de salvación es hablar de Jesús, el Salvador. Y sabemos que la Biblia es cristocéntrica, por lo tanto, avanzar a la perfección es avanzar en el conocimiento de esta salvación tan grande que ni más ni menos es avanzar en el conocimiento de la persona maravillosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, queridos, dice allí, y vuelvo a repetir el verso 1 del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, no echando otra vez el fundamento. Queridos hermanos, la leche, como llama aquí el escritor, la leche espiritual, los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, forman bases en cada uno de nosotros, pero no alcanza para que podamos edificar la estructura. Para edificar la estructura es necesario que avancemos hacia la madurez espiritual. Es como dice allí el apóstol Pablo a los Corintios, miremos cómo estamos sobreedificando, es decir, no nos alcanza con los rudimentos de la doctrina, no puedo edificar con los rudimentos de la doctrina, solamente puedo echar bases firmes para que el edificio, la estructura, lo que yo pueda construir en mi vida, sobreedificar en mi vida, sea algo estable y permanente. Ahora, entramos en este pasaje donde dice el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo venidero, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vergüenza, vituperio. Cuando comenzamos el libro, el mirar de la carta a los Hebreos, decíamos que la carta a los Hebreos es considerado como el quinto evangelio. Bueno, la carta a los Hebreos es el libro de los imposibles. Hay 4 grandes imposibles a través de estas páginas. El primero es el que acabamos de leer, el segundo está en el verso 18, que dice, es imposible que Dios mienta. El tercero está en el capítulo 10, en el verso 4, cuando el escritor dice, es imposible que la sangre de los animalitos, los cuales se sacrificaban, perdone el pecado, sino tan solo cubre el pecado. Y el último es ese pasaje que vos y yo llevamos en el corazón, allí en el capítulo 11 y en el verso 6. Es imposible agradar a Dios si uno no tiene fe. Evidentemente, este pasaje que hemos leído y que hemos quizás releído, está hablando de frutos de salvación. Cuando hablamos de frutos de salvación, decimos que estos frutos solamente pueden ser dados por aquellos que han sido salvos. Y esto queda muy, pero muy claro a través de todo el Nuevo Testamento. Y entonces coloca aquí una escalera y dice, es imposible, ¿sí? Porque estos fueron iluminados. Queridos, vos y yo también hemos pasado por allí. Aquel día cuando entramos en esta maravillosa experiencia que Dios nos ha presentado y hemos abrazado recibiendo a Jesús como Salvador. Dice allí en 2 Corintios capítulo 4, el verso 6,
Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendita Escritura. Todos pasamos por allí. Hermano, en un segundo, acordate cuando recibiste a Jesús, porque estabas dentro, en ese preciso instante estabas dentro de este versículo. Y dice que gustaron del don celestial. Miren, la Biblia solamente habla del don celestial tocante a Dios. En primer lugar, tocante a Jesucristo como Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Allí está Jesús con la samaritana, se encuentran, vos te recordás en aquel día caluroso, Jesús está deseando tomar un poco de agua y le pide a aquella mujer samaritana, y aquella mujer samaritana se sorprende y Jesús le dice, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Vos le pedirías agua y él te daría agua viva. El don celestial, comenzando el Nuevo Testamento, la Biblia nos marca a Jesucristo como ese don de Dios, ese don del cielo, y lo hace a través de este pasaje. Pero también, cuando es fundada la iglesia, recordemos que Jesucristo dice, yo me voy, pero les envío el Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y hay por lo menos 4 veces que se hace mención en el libro de los Hechos acerca de que el Espíritu Santo es el don de Dios, es un don celestial. Les marco los capítulos, capítulo 2 y verso 38, capítulo 8 y verso 20, capítulo 10 y verso 45 y capítulo 11 y verso 17, para aquellos que estén interesados en profundizar este tema. Pero me quedo con el capítulo 8. Allí dice la Escritura que los samaritanos estaban recibiendo la palabra de Dios. Y tomo el capítulo 8 para seguir en Samaria, para no cambiar de ejemplo. Y estaba Felipe predicando y haciendo milagros maravillosos en el poder del Espíritu Santo, y entonces llega a oídos de la iglesia de Jerusalén que los samaritanos estaban recibiendo la palabra y envían a Pedro y a Juan. Qué extraordinario es el Evangelio. Cómo transforma las vidas, transforma nuestras vidas. Un par de años antes era el mismo apóstol San Juan que le dijo a Jesús, pido fuego del cielo y consumimos a todos los samaritanos. Ahora la iglesia estaba mandando a este hombre junto a Pedro para imponer las manos y para que los samaritanos pudiesen recibir el don del Espíritu Santo. Y allí estaba Simón el mago. Dice la Escritura que habiendo creído y habiendo sido bautizado, permanecía cerca de Felipe, disfrutando de las cosas de Dios. Pero cuando vio a los apóstoles imponer las manos y recibir el Espíritu Santo, dice la Escritura que cometió un error. Le quiso comprar a Pedro el poder del Espíritu Santo. Y Pedro lo mira y le dice, estás mal, Simón, estás tremendamente mal. ¿Cómo pensás que el don de Dios pueda ser comprado con dinero? Arrepentite. Y quiera Dios darte una oportunidad, una nueva oportunidad. En cuarto lugar, dice aquí el escritor a los hebreos, y gustaron de la palabra de Dios. El concepto de la expresión en el original es que pudieron discernir y disfrutar. Qué fácil es poder explicar esto cuando estamos hablándole a personas creyentes. Porque vos sabés lo que es leer la palabra de Dios y poder discernir la palabra de Dios y cómo llena de gozo el corazón, porque Dios nos está
hablando. Bueno, ellos gustaron de esto. Y dice la Escritura, también de los poderes del siglo venidero. Y vemos cómo a través de la carta a Hebreos, juntamente con este presentar a Jesucristo como superior ante todas las cosas, también nos presenta cómo Dios en su poder respalda constantemente a sus hijos y a la iglesia. ¿Te acordás cuando leíamos allí en capítulo 2 y verso 4, cuando decíamos que Dios daba testimonio a través de repartimientos del Espíritu, de prodigios, de señales y milagros? Y aquí dice la Escritura que disfrutaron del poder, y esta palabrita está muy relacionada con el capítulo 2, ¿sí? Del poder de Dios y de los poderes del siglo venidero. Todas estas cuestiones que acabamos de decir, y cada una de ellas, son recompensas que se desprenden de la salvación. Y el verso 6, que es el gran verso conflictivo, dice, recayeron, sean otra vez renovados. Puede que el creyente caiga, y nosotros hemos caído tantas veces. Todos podemos levantar la mano y decir, yo caí. Pero también, para la gloria de Dios y para la gloria de su misericordia, todos podemos levantar la mano y decir, caí, pero me levanté. Porque Dios es misericordioso y porque Dios es fiel a su palabra, la cual dice que caemos 7 veces los justos, pero nos volvemos a levantar. Pero acá en la Escritura no dice que cayeron, dice recayeron. Esta palabra recaer significa en el original apostatar. ¿Qué es un apóstata? Bueno, un apóstata es alguien que traiciona sus propios ideales. Un apóstata es alguien que, habiendo recibido, se da vuelta y vive de otra manera. Un apóstata es alguien que abrazó la fe, pero que hoy reniega de la fe. La palabra recayeron es igual a la palabra apóstata y es igual a la palabra renegados. ¿Te acordás del pródigo? El pródigo siempre fue hijo, pero hubo un lapso de tiempo en su vida que vivió como un perdido. En ese lapso de tiempo estaba traicionando sus convicciones, todo aquello que el padre le había enseñado en su casa. Y justamente estaba viviendo de forma contraria a todo lo que había aprendido. La diferencia es que el pródigo se arrepintió. Pero hay, queridos, y lo digo con conocimiento de causa y con tristeza en mi corazón, hay quienes renegaron de la fe y obviamente no dejaron de ser salvos porque la salvación no depende, ¿sí? No depende de mis obras. Pero hay quienes renegaron de la fe para vivir conforme a lo que el mundo le ofrece. Esto no es algo que sucede hoy,
Porque ya el apóstol Juan en su primera carta dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Quiere decir que en aquel tiempo ya había personas que amaban el mundo. Pablo dice, mi compañero, aquel que estaba predicando conmigo, me desamparó. ¿Por qué? Porque amó al mundo. Demas me ha desamparado, amando al mundo. Un apóstata es alguien que nunca regresa, que llega al fin de sus días sin haber entrado en sí, como le sucedió al pródigo. Como la carta a los hebreos está dirigida a aquellos cristianos que venían de un trasfondo judío, volverse, retractarse de la fe en Jesucristo, era volver a colocarse bajo la sombra de la ley. Estando en libertad, como estudiábamos en Gálatas, volver a colocarse bajo la autoridad de las cadenas de la ley. Por lo tanto, siendo hijo de Dios y retractándose, ellos volvían a hacer sacrificios en el templo, porque aún estaba el templo cuando se estaba escribiendo esto. Y por eso dice la Escritura allí, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vergüenza. Porque aquel que llevaba a través de la demanda de la ley un sacrificio a Dios, lo que estaba haciendo era a un tipo, algo que figuraba lo que iba a suceder en la cruz del Calvario con Jesucristo y Dios colocándole el pecado de todos nosotros. Por eso dice la Escritura, crucificando de nuevo para sí mismo y volviendo a poner a Jesucristo, el cual ya es Señor cuando se está escribiendo la Escritura esta, el cual es Señor en el cielo y en la tierra con toda autoridad y con toda victoria. Y dice, volver a sacrificar es volver a poner a Jesucristo en vergüenza. ¿Qué vergüenza? Vergüenza la vergüenza de la cruz, la vergüenza de hacerse pecador, la vergüenza de estar desnudo delante de toda la multitud. Volverse es volver a mostrar esto. Y el apóstol Pablo, el escritor, perdón, de la carta dice, cuidado, cuidado. Estamos hablando de frutos. Los que apostatan no pueden dar fruto. Pero enseguida dice la Escritura, vos fíjate que enseguida dice la Escritura de esta manera, nosotros vamos por mejores cosas. Dice en el verso 9 y lo hemos leído. Porque estamos convencidos de mejores cosas. Miren, hay un poeta que escribió esto. La cruz de Cristo es una ventana al corazón de Dios. Mientras el pecado exista, a través de esta ventana se va a poder observar cómo, por causa del amor que Dios nos tiene, el pecado afrenta a Dios. Ese pecado, dice el escritor, tomando Proverbios capítulo 8, es aquel que defrauda nuestras propias almas. Ese pecado que es el que afrenta a nuestro Dios y Padre Celestial. Es ese pecado que quebranta la ley. Es ese pecado que cuando el cristiano comete, quebranta el corazón amoroso de Dios. Y es verdad, dice el poeta. Es verdad. La sangre de Jesucristo nos limpia de ese pecado. Y por la abundante y superabundante gracia de Dios, se nos da una nueva oportunidad a aquellos que pedimos perdón. Pero no cabe duda
que al aplicarse la sangre de Cristo sobre el pecado que hemos cometido, el cielo recuerda aquel acto del cual las Escrituras mencionan: morir por el pecador. Por tanto, queridos, y teniendo esto presente, el capítulo 6 inicia de esta manera. Dejemos la niñez, dejemos los rudimentos, dejemos siquiera de pensar en volver atrás, como apunta también la Escritura más adelante aquí en el libro de Hebreos, porque los que vuelven atrás no agradan al corazón de Dios, no agradan a mi alma, dice Dios. No agradan a mi alma. Este capítulo 6 nos impulsa a avanzar, a crecer, a madurar. Y dice, y termino con esto, dice el verso 9, al final, cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, todo lo que vimos antes, todo lo que he escrito antes, es tan solo un llamado de atención para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, querida iglesia, la cual llevamos en nuestro corazón, es tiempo de crecer y es tiempo de alcanzar, porque Dios así lo quiere en este proceso, y es el proceso en el cual estamos. La santidad sigue siendo importante, porque la santidad ha sido y es importante ante Dios. Y sabemos muy bien que sin santidad ninguno va a ver a Dios. Por lo tanto, queridos, en este mostrar del capítulo 6 de Hebreos, que como fuego nos proyecta, nos lanza hacia adelante, ajustemos lo que tengamos que ajustar en nuestras vidas, pero vayamos hacia la perfección. Vayamos, como dice el versículo 1, vayamos adelante a la perfección. Y queridos, nosotros decimos, esto haremos, porque Dios así lo quiere. A nuestro Dios sea la gloria. Seguiremos en otra oportunidad con el resto del capítulo.